Cuando yo me refería a la rapacidad del sistema capitalista, no me refería a que fuera necesariamente ilegal. Hay muchas formas de rapacidad que son perfectamente legales. Esa es parte de la sabiduría de los rapaces. Es que lograr que la rapacidad sea legal. Por ejemplo, los TLCs tienen todas las aprobaciones del mundo y no les quita su rapacidad. Lo otro es que yo no dije que no podía haber inversión extranjera, dije que tenía que haberla en ciertas circunstancias. Y alerté acerca de cómo, si bien es cierto no hay que estigmatizarla, tampoco hay que asumir una actitud de arrodillamiento ante ella, genuflexa ante ella, que es lo que yo pienso que en general hay en Colombia. Si ustedes les preguntan a los colombianos, aquí no hay colombiano que no jure que todo nuestro desarrollo depende de la inversión extranjera y que entre más nos arrodillemos mejor. Pero además ese es un debate que no empezó ahora, ese es un debate que está dándose por allá desde los años 10 y 20 del siglo XX. Sí, la misión Kemmerer, la prosperidad al debe, el primer TLC del gobierno de López Pumarejo y después todas las normas del Fondo Monetario Internacional a partir de la segunda posguerra. Este país todo ha estado organizado desde siempre para que sea un paraíso de la inversión extranjera, que es la que se supone que nos va a desarrollar. Bueno, y ahí estamos como uno de los países más subdesarrollados y atrasados del mundo, con una de las peores desigualdades sociales de la tierra. Esta última tanda de decirnos que son los extranjeros los que nos van a salvar ya lleva 25 años desde el gobierno de César Gaviria. ¿Y dónde están los resultados? Entonces aquí se hacen comparaciones alegres de una inversión de una transnacional en Estados Unidos. No, por favor, no comparen a Estados Unidos con Colombia en ninguna de estas circunstancias porque no resiste el menor análisis. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? Llevamos 25 años de una actitud de adoradores de la inversión extranjera y de lo que digan en Estados Unidos y en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le ha pasado a la economía colombiana? ¿Esa inversión extranjera ha estimulado la capacidad de ahorro interno o la ha destruido? Pregúntenle a la industria. O sea, la industria nacional ha ganado posibilidades de desarrollo a partir de en los últimos 25 años. ¿El agro ha ganado terreno? No, lo que ha ganado terreno es la inversión en minería, que es la forma más paleolítica de economía. Esto es una especie de vergüenza económica, que un país en pleno siglo XXI entonces viva de la minería para la cual además no se necesitan tratados de libre comercio, sobran. Venezuela no tiene un TLC con Estados Unidos y le vende más productos mineros a Estados Unidos que los que le vende Colombia, o sea que eso resulta ser un despropósito. Y eso es lo que tenemos, esa es la realidad que tenemos, es que estas no son cosas abstractas. Ahora, no porque no pueda haber inversión extranjera, sino porque quienes mandan en Colombia son socios menores o administradores o empleados de los inversionistas extranjeros y no representan el interés nacional como lo deberían representar. Lo grave de todos los negocios en Colombia con los extranjeros es que yo pregunto, ¿quién representa a Colombia en esas negociaciones? ¿Quién defiende el interés nacional en esas negociaciones? ¿Quién habla por los colombianos? ¿Quién defiende la industria nacional? ¿Quién defiende el agro nacional? Yo creo que no los defiende nadie porque basta con ver los resultados de los acuerdos. ¿Quién ha defendido el interés nacional en los contratos mineros? Yo los conozco casi todos y son una vergüenza. ¿Quién representa el interés nacional? Entonces no es que no pueda haber negocios con las transnacionales, sí puede haber, pero la pregunta del millón es ¿quién por el Estado colombiano representa a esa contraparte? Porque es que son negocios del capitalismo que deben tener como fundamento el beneficio recíproco, pero si nadie habla en nombre de Colombia, sino que las dos partes representan los intereses de los extranjeros, ¿cómo va a ser posible que eso funcione bien? Si se destruye la capacidad de crear ahorro interno, ¿cómo va a ser beneficiosa la inversión extranjera? Si nos especializa en minería, no es posible. Si nos crea un desbalance de la balanza cambiaria como el que tenemos, el país está al borde del colapso, porque el modelo económico no funciona. Ya colapsó en el 99 y podemos estar cerca de un próximo colapso. Esas son las realidades. Repito, yo no estigmatizo la inversión extranjera, pero no acepto que me la presenten como una panacea, porque eso es una concepción colonialista y de eso ya tuvimos suficiente en los tiempos de la corona española. Yo no creo que podamos ver o interpretar la inversión extranjera como esa caricaturización que se hacía de ese capitalismo extranjero de finales del siglo XIX que llegaba con una cañonera y organizaba una guerra en la costa de China si de pronto pues no le pagaban a los comerciantes ingleses. Hoy la inversión extranjera son grandes fondos de capital asépticos que simplemente, básicamente, inyectan capital en determinadas empresas multinacionales que tienen un interés de invertir en un país. Una minera o una empresa de telefonía móvil
instala básicamente una sucursal en un país y lo que hace es básicamente rogar y pedir que esos fondos de inversión, trátese de una bolsa, por ejemplo en Toronto, trate simplemente de fondos en cualquier plataforma financiera, pues se interese e invierta en el país, se enamore del país. Yo creo que este tema ya se ha desligado de orígenes nacionales, son grandes fondos que circulan a través de los circuitos financieros, y yo creo que eso, digamos que esa visión colonialista que se podía tener hace un siglo ya no existe. ¿Cómo atraer esa inversión extranjera? Pues la inversión extranjera y las empresas extranjeras que operan en un país se comportan de acuerdo con las reglas que ofrezca un país. Si el país tiene un pésimo marco regulatorio, si el país permite que aquí vengan a devastar los recursos naturales, pues se podrán portar de esa forma, y sobre todo si llegan empresas juniors, si llegan empresas, digamos, que no tienen, digamos, una envergadura, que no cotizan en las grandes bolsas, porque eso los obliga también a tener un comportamiento ético y a un comportamiento ambiental, so pena recibir un gran castigo en sus respectivas bolsas. Entonces, si el país permite que la explotación o que la actividad económica sea devastadora, pues naturalmente que pues no podemos esperar nada distinto. Ahora, yo también creo lo siguiente, miremos la Colombia pre-1991, y uno de los sectores que más orgullo podía generar básicamente fue el desarrollo de una industria automotriz de ensamblaje. Esa industria automotriz hoy se ve severamente afectada por tratados de libre comercio que sin duda han sido muy lesivos a esa capacidad de producción. Por ejemplo, el caso de Mazda o el caso de Renault. Esas empresas nacieron aquí con inversión extranjera, básicamente para convertirla como una plataforma para la zona andina, y crear unos clústeres, digamos, de producción de espuma para las sillas, que fueron sin duda muy benéficos y que generaron mucho empleo. Pero nuevamente señalo, fueron resultado de una inversión extranjera. Es decir, Mazda nació de socios y de inversionistas extranjeros que llegaron al país previo a 1991. Entonces yo creo que aquí de pronto lo que no debemos hacer es confundir ciertas cosas, es decir, lo malo es la inversión extranjera o lo malo son las políticas o ciertas políticas aperturistas o ciertos tratados de libre comercio. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, pero la inversión extranjera existía antes del 91, existe hoy en día, y yo creo que puede ser un gran complemento al desarrollo siempre y cuando se regule sus actividades en el país. Yo creo que acá nadie está diciendo que la inversión extranjera sea la panacea, por lo menos bajo mi punto de vista es uno de los caminos, no el único camino hacia el desarrollo. Y si bien es verdad que había inversión extranjera antes del 91, de los 90 en Colombia, era extremadamente difícil hacerla porque los gobiernos intervenían mucho. De hecho, yo he leído artículos donde se dice que consideraban a Colombia el Tíbet de América Latina, porque era extremadamente difícil venir acá a hacer inversiones. Y yo creo que los problemas de Colombia no se deben a demasiada libertad económica, yo creo que se deben a muy poca libertad económica. De hecho, según un escalafón del Instituto Cato de Washington y del Instituto Fraser de Canadá, Colombia está en el lugar 96 entre 152 países en cuanto a libertad económica. El caso del agro, yo creo que acá el caso del agro es que ha habido un agro protegido y por eso no se ha vuelto eficiente. Y yo creo que el país a seguir en este modelo, o en este caso, es Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tradicionalmente había un agro protegido, subsidiado, y en 1984 el gobierno dijo, ya no los vamos a subsidiar más, de hecho porque era un gobierno de izquierda y el sector agrícola nunca votaba por ellos. Y lo que terminó pasando es que empezaron a competir, empezaron a basar sus actividades en el mercado y no en los subsidios, en las decisiones arbitrarias del gobierno, y lo que terminó pasando es que se volvió un país tremendamente eficiente en la agricultura. Si bien hubieron algunos pocos que no pudieron competir, el 1%, pero hoy en día el agro en Nueva Zelanda produce el 5% del Producto Interno Bruto, y si se considera también los productos procesados es el 15%. Entonces yo creo que acá lo que necesitamos es más competencia, no menos competencia. No hay que temerle a la competencia, hay que temerle a la incompetencia. La verdad es que yo los escucho y pues excúsenme que yo me ubique como en otro lugar, porque esto es un asunto de mercados, de inversiones, y uno dice, ¿y dónde está la gente? ¿Cierto? ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es el rostro de las personas? ¿Quiénes son a los que le suben el salario? Cuando lo que hay es una precarización del empleo enorme. Cuando tú señalabas todo lo que ocurre con el tema de los call centers, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja la gente?
Entonces ese asunto del libre mercado, que parecería que tenemos un planeta al infinitum para la posibilidad de explotarlo, de exfoliarlo, de acabar con él, ¿sí? ¿Cuál es la conciencia que tenemos de la interdependencia y las relaciones que tenemos con los demás? ¿Sí? Entonces esos son capitales que vienen, capitales que van, inversiones que vienen, inversiones que van. ¿Cuáles son las empresas que verdaderamente en esta inversión directa le han dejado a Colombia aprendizajes, le han hecho transferencia de tecnologías? Yo quisiera saber cuáles son esas empresas, Daniel, de cuáles son las que hablas tú, no en teoría, sino real y concretamente en estos casos. Por eso yo insisto, yo me ubico en un lugar crítico de este modelo de desarrollo de Occidente, de este momento que vivimos en la humanidad, de seguir ubicándonos en esto que nos ofrece mercado, consumidores, recursos, pero que a la hora de la verdad lo que hacen muchos de estos países es empobrecernos y es cada vez vendernos un sobreconsumo que lo que hace es destruir este planeta para todos. No estamos oyendo las voces de socorro del planeta, que creo que es el momento de escucharlos y de pensarnos quizá cómo ubicarnos más bien en alternativas al desarrollo y no seguir pensándonos en que de países subdesarrollados tenemos que pasar a esto que nos venden como la ilusión del desarrollo.